Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata, identifico un narcisista. El capítulo de hoy vamos a hablar de cómo son los maestros narcisistas. Lo que tú quieras va a suceder. ¿Acaso no es lo mismo amo que placer? Te estás equivocando. Identifica un narcisista. Este es un capítulo que ya hace mucho tiempo quería hacer y bueno, ya saben, para variar, iba yo postergando y postergando hasta que bueno, ahora finalmente se me da. Y vamos a hablar de cómo son los maestros narcisistas. Todos nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida algún maestro que, por ejemplo, nos ayudó a que nos gustara una materia, a que nos estimularan más las ganas de investigar, de aprender más. Estos maestros maravillosos que algún día nos cambiaron la vida y nos hicieron apreciar a lo mejor una materia que no entendíamos o que nos hicieron ver el mundo de una perspectiva diferente que nos abrió la mente. Pues bueno. Pero también todos seguramente, aquí que me están observando, hemos tenido alguna vez un maestro narcisista. Una persona de estas oscas malignas que con cualquier motivo, con cualquier razón, agarró la ojeriza contra nosotros, agarró mal rollo contra nosotros y se dedicó a boicotear nuestro estudio, nuestra carrera, a complicarnos la existencia de manera que no entendíamos, es decir, una manera incomprensible. Pues bueno, estos maestros seguramente, muchos de ellos seguramente eran narcisistas. Sí, también en el mundo del profesorado hay muchos narcisistas. Bueno, yo he tratado en estas asesorías que doy, claro, si ustedes necesitan alguna asesoría para solucionar un problema como estos, pues búsquenme. Abajo en la descripción del video viene cómo contactarme. O bueno, también cómo cerrar con una pareja narcisista o con familias narcisistas. Cualquier tipo de sabandija que se topen en su vida, pueden ustedes escribirme. Y bueno, yo les daré estos tips, esta asesoría para cerrar estos ciclos de mejor manera. Pues bueno, hablando de los maestros narcisistas son, como digo, esta gente que nos vamos topando también en la vida, ¿no? Y que actúan de una manera también muy perversa. Es que a mí me vienen a la mente como 2 o 3 maestros narcisistas que tuve alguna vez en la vida. Había una, por ejemplo, que era una maestra de matemáticas. Yo, por alguna extraña razón, nunca fui buena en las matemáticas. Por ejemplo, sacaba primer lugar en todas las demás materias, pero las matemáticas siempre se me atoraban. Y eso que mi padre es matemático. Pasaba tardes enteras sentadas con mi papá llorando, ¿no? Que mi papá me decía, es que es muy fácil, mira el quebrado, el A más B, el no sé qué, y yo lloraba, me soltaba en lágrimas. Para mí era imposible entender este lenguaje en chino. Y luego agrégale una maestra narcisista, pues peor. Esta maestra narcisista de matemáticas efectivamente era muy buena enseñando en un punto, porque era como muy pum, 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 pum. Pero era súper maligna, o sea, era de este tipo de mujer que pues uno iba, que estamos hablando en secundaria, que uno tenía, pues no sé, unos 14 años, ¿no? Que de repente te empiezas a poner tus primeros rímels, o sea, tus primeras máscaras en las pestañas, te empiezas a pintar los labios un poquito, en las uñas. Pues esta se paraba como Hitler así en la puerta del salón, te agarraba el ojo, te lo abría así para ver si estabas pintada, te mandaba la dirección para que te despintaras, no era escuela de monjas, ojo. Y si tenías uñas agarraba y con las tetonas así te dejaba las uñas, las manos rojas, ¿no? O sea, era una cosa súper cruel y eras además súper sádica. Cuando tú te equivocabas en algo de matemáticas, te ponían ridículo frente a todo el salón. Obviamente, como muchas mentes matemáticas, ustedes creen que esto es obvio, pero no es obvio para muchos mortales como yo. El tema de las matemáticas, no podemos ver obviedad en las cosas que ustedes a lo mejor ven obviedad, no. Pero pues estas así, o sea, veían, te hacía pasar ridículos enfrente de todo el mundo, se burlaba, ¿no? Y además, cuando hacías su tarea, es que temblabas. Digo, afortunadamente la matemática es una ciencia exacta, ¿no? En donde nada más hay un resultado, entonces ahí sí no podía boicotearte si tus resultados eran correctos. Pero inclusive a veces me llegó a pasar que teniendo la respuesta correcta cuestionaba el método que había utilizado para llegar a ese resultado. Lo cual pues era, como digo, súper frustrante. O sea, era así como de no, por favor, o sea, y era muy difícil pasar su materia. O sea, había mucha gente que tronábamos su materia, que no la pasábamos o la pasábamos apenas. Sus exámenes extraordinarios, que son estos exámenes que haces cuando no pasaste una vez, ¿no? Te hacen un examen extraordinario en donde pues tienes a lo mejor oportunidad para pasar el examen. Pero sus exámenes extraordinarios siempre estaban llenos de pobres cristianos víctimas, ¿no? Que caíamos allí, ¿no? Para
pues para poder pasar estas pruebas tan difíciles. Luego, malignamente, la escuela decidió también hacerla maestra de física, Dios mío, y ahí como no eran cosas exactas, también los resultados, algunas fórmulas sí, pero pues ahí sí rodaban más cabezas. Pero donde tú se te ocurriera confrontarla o algo, bueno, era amonestación y a las 3 te corrían de la escuela. Entonces muchas veces me acuerdo que me tuve que morder los labios, ¿no? Para no ser expulsada de la escuela, porque realmente era una persona muy, muy maligna, que a todos nos ponía muy nerviosos, ¿no? Y era muy estricto, y donde se te ocurriera medio voltear en la clase o algo, te regañaban y te digo amonestación, y a la tercera ibas fuera. Muy, muy estricta. Vaya, si en esos años hubiera sido permitido golpear a los niños, yo sé que ella lo hubiera hecho, pero afortunadamente ya no era permitido. Pero así nos agarraba, te digo, a la cara, así que casi te sacaba el ojo para ver si tenías maquillaje, y si sí, pues te mandaba, como digo, a la oficina. Ay, no, era horrible. ¿Cómo son los maestros narcisistas? Bueno, sí tienen esta parte en donde, y sobre todo en estas materias donde los resultados no son precisos o pueden derivar de una subjetividad, ¿no? Pues pueden ser muy, muy tóxicos, muy malignos. Ahorita me acabo de acordar una de la carrera que se las voy a comentar, cómo vencía esta maestra narcisista. Hay muchos maestros de estos, es que tú los ves, te tiran mal rollo desde el principio. Si tú tienes duda, te tratan como si hubieras hecho la pregunta más obvia, más estúpida, y te tratan como si fueras, pues una cucaracha ignorante, ¿no? Así como de... yo me acuerdo, ahorita me entró otro flashback de otra mujer narcisista en otra escuela donde iba yo antes de esta escuela, donde la maestra de matemáticas, es una de las escuelas más estrictas que hay en México. Y yo me acuerdo que, pues en mi mente medio ilusoria que tenía de chica, muy imaginativa, muchas veces llegaba yo a hacer preguntas que a lo mejor parecían obvias para personas, pero para mí no era obvia, ¿no? Y entonces volteaba esta maestra y me acuerdo que siempre que yo le preguntaba algo me decía, ¿tú qué piensas? ¿Y tú qué crees? No sé qué, entonces nunca me daba una respuesta y era súper frustrante, y todo el salón te decía, ¿no? Y eso, eran como niños, es horrible. Cuando eres chiquito que te hagan eso es como horrible. O sea, llega un punto en donde te vuelves súper reservado, súper tímido, ya no quieres ni preguntar, ni hablar, ni decir nada porque no quieres que te buleen. Y hay muchos maestros que ayudan a que te buleen, ¿no? Porque se burlan de lo que preguntas, de lo que dices. Son como así, como digo, muy irónicos, ¿no? Burlones, como si hubieras preguntado algo absurdo cuando pues tú tienes auténticamente una duda. Y luego también, ¿qué hacen? Esta parte cuando digo, por ejemplo, las respuestas no son precisamente exactas, a lo mejor tienen que ver con una subjetividad, pues a huevo te la van a poner mal, ¿no? Y a huevo te van a estar creando pretextos, o jodiendo, castrando, o empujando, así como que ya sabes, como vas picando algo hasta que reacciona y muerde. Bueno, lo mismo, ellos te van picando, te van provocando hasta que tú reaccionas y muerdes, o sea, y te defiendes. Y este tipo de cosas la hacen mucho los maestros narcisistas, o sea, porque quieren justamente provocarte para que ellos tengan motivos para echarte, para pues, llevarte a la dirección, para pues amonestarte, ¿no? Ustedes me irán contando aquí abajo, ¿no? Si eso o no, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo. Yo sé que sí, porque todos hemos pasado por algún maestro narcisista que inclusive nos tronó. Es así, por ejemplo... A mí me echaron, bueno, de la primera escuela, eso también fue horrible. Imagínense, el sistema educativo, ni siquiera es una escuela tampoco religiosa ni cristiana, pero porque mis padres estaban divorciando, me quisieron, o sea, ya no me dejaron seguir en esta escuela. Sin embargo, a mí me querían dar como pues una excepción, ¿no? Porque había yo ganado un concurso de pintura nacional. Entonces mi póster de mi dibujo estaba por toda la ciudad, y como había puesto en alto el nombre de la escuela, me querían entonces a mí decir, tú sí puedes quedarte, pero tus hermanos no. Y te quedas, aunque sea sin tus hermanos, y yo dije que no. Inclusive me estaban queriendo dejar becado, lo cual hubiera sido muy bueno, pues, digamos, para mi historial académico, pero bueno, al final decidí que no, que si mis hermanos no se quedaban, yo no me quedaba, y me pareció, me acuerdo, súper narcisista también esa directora de esa escuela, cuyo nombre no voy a decir, pero una de las más estrictas de México. Y luego, pues bueno, pasó esta otra escuela, en donde pues de repente yo ya, te juro, ni me molestaba en estudiar, sacaba 10 en todo, hasta que llegó esta maestra de matemáticas que les estoy diciendo, y me hizo la vida de cuadritos, ¿no? Y generalmente siempre fui como muy buen estudiante. Entonces, ¿qué pasó cuando llegué a la carrera?
En la carrera también tuve que lidiar con algunos maestros narcisistas de la peor calaña. Miren, yo también comprendo que pues hay maestros que no es que sean narcisistas, pero ya están como a la defensiva, porque también uno cuando es joven y es adolescente, estamos en la era más narcisista de nuestras vidas, en que seamos narcisistas, pero somos muy egoístas, contestones, rebeldes, estamos buscando como nuestra propia identidad. Entonces, imagínense un maestro que tiene que tratar con un grupo de adolescentes locos, ¿no? O de niños con hormonas alborotadas, pues es muy difícil. Y sé que pues muchos maestros a lo mejor no son narcisistas y simple y sencillamente pues están un poco a la defensiva por el tipo de ambiente que son estas escuelas a veces, ¿no? Como digo, o sea, es como un caldo de niños y de niñas seminarcisistas que pues están rebeldes porque están buscando su propia identidad. Pero efectivamente hay maestros que sí realmente pueden ser muy, muy mala leche, ¿no? Sin que tú les des motivos. Y esto, pues, recordemos que los narcisistas están llenos de envidia y es una de las características por las que podemos identificarlos. Están llenos de envidia. Entonces, de repente, yo me acuerdo que en la carrera también yo era muy, muy buena alumna. O sea, tan buena alumna que inclusive en otra clase llegué a tener un problema muy fuerte con un maestro. Y también porque andaba de voluntarioso y porque a fuerzas me quedé a joder y no me dejé, que fui a hablar con la dirección y como tenía yo buena reputación, porque como digo tenía buenas calificaciones, entonces en vez de, digamos, sacrificarme con este maestro, simplemente me cambiaron de clase y entonces casi a media carrera me cambiaron de clase para salvarme el pellejo, como quien dice. Y fue esto muy bueno, pero me topé con otra maestra narcisista. Esta maestra narcisista nos daba, creo que era ciencias políticas. Y en aquel entonces, bueno, digo, México duró muchos años de ultraderecha y ella era ultraizquierda. Sin embargo, aunque mi familia era ultraderecha, yo era ultraizquierda. O sea, yo era como de mentalidad abierta, soñaba con un cambio, como buen empático estrella, pues soñaba con un mejor país, una mejor historia para mi país. Qué lecciones de la vida, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que así era, y esta maestra como que ella solita pensó que a lo mejor yo era ultraderecha porque tenía pues una pinta de ultraderecha, pero yo no era ultraderecha, era una niña muy pija, muy mamona, muy, ¿no? Y la agarró contra mí de la nada, la agarró contra mí. Y entonces se dedicó a tratar de boicotearme en cada tarea que yo hacía, en cada observación que yo hacía en clase, me llegó a callar la boca, me llegó a acusar de pija, justamente de fresa, aquí en México se dice fresa. Y me acuerdo que es un ataque muy, muy directo y muy feo en una de las clases. Bueno, pues ahí dije, ok, quieres guerra, va. Entonces, esta maestra, lo que yo hice fue, empecé a entrevistar, obviamente, a todos los de la clase, que no les parecía tampoco la actitud y que fueron testigos de esta cosa como me insultó. Hice firmar papeles, redacté documentos en donde redactaba todo este maltrato psicológico que nos daba esta maestra. Me fui a otros salones donde también daba clase con alumnos que yo no conocía, a entrevistarlos, a preguntarles, y en todos lados había esta sensación de que esta maestra era horrible, maligna, y que efectivamente era bastante mañosa con la gente que escogía como enemigos, no era justamente la gente que más brillaba en la clase o que más linda era o cual, no, pum, contra eso los agarraba. Y que eran buenos alumnos. Entonces junté firmas de los mejores alumnos de la escuela, de otros alumnos que habían sido testigos del maltrato al que me habían provocado a mí en la clase. Obviamente me trató de mandar a examen extraordinario. De hecho fue el único examen extraordinario que me fui en toda la carrera. Y ahí fue cuando empecé a juntar todos los papeles, porque dije, esta me va a tratar de torcer en el examen extraordinario, voy a perder todo el semestre por su culpa, y yo no tengo la culpa, ¿no?, de que la haya agarrado contra mí. Francamente, yo sí estudiaba, sí me estaba esmerando, y no tenía ni siquiera una actitud yo retadora ante ella. Ella la agarró contra mí, y ya me empecé a defender cuando ella la agarró contra mí. Pues bueno, para no hacerles cuento largo, junté firmas por toda la escuela, me fui con la dirección con un fajo así de hojas, y lo puse en la mesa y dije, me niego a presentar este examen extraordinario porque esta persona está mal de la cabeza. Yo obviamente ahí no conocía yo del narcisismo. Es una persona que está agrediendo gratuitamente a los estudiantes, no con un fin académico, no con un bienestar o con una meta académica mejor, sino con el solo fin de joder, nada más porque eres rubio o porque eres blanco o porque, ¿sabes? O sea, por esta razón. Y aquí está el testimonio de todos los estudiantes que opinan lo mismo que yo y exigimos que le echen de la escuela. Digo, junté de veras un mano así de papeles.
firmó todo el mundo para que le echaran de la escuela y le echaron de la escuela. Y yo no presenté mi examen extraordinario. Hice un examen extraordinario con otro maestro, que obviamente pasé, ¿no? Pero así fue. Así fue. O sea, yo hasta pues recapitulo mi pasado, digo, puta, qué pilas tenía yo. Tengo pilas. Como buen empático estrella, siempre fui como muy defensora de los derechos de otros y obviamente de los míos primero que nadie, ¿no? Y así fue esta historia. Y entonces, para eso también quería hacer este capítulo. O sea, alguien que está bajo el yugo de un maestro o una maestra narcisista, ve este capítulo. Este es el consejo que quiero darles. O sea, defiéndanse. Si ustedes juntan pruebas y ustedes saben que están bien, pues defiéndanse y hagan lo que sea para exponer a estas arañas. Porque es que a mí me da mucho coraje ver en estos ambientes en donde se supone que debería haber estimulación para aprender más, para abrir la mente, para ser mejores personas. Hay esta gente que justamente castran todas tus bondades, castran todas tus virtudes. Y no tenemos por qué dejar que esto suceda. Francamente es súper cruel. Ojalá algún día en el futuro les hagan examen de narcisismo a los maestros y no permitan que haya este tipo de maestros, porque van apagando lucecitas. Acuérdense que los apáticos, en este capítulo de los apáticos, el arma infalible de los narcisistas, son armas apagadas, son almas apagadas por narcisistas, por gente que fue castrante y castigadora con ellos y que estuvo apagando todo el tiempo sus pequeñas lucecitas. Pues es horrible que justamente en un salón de clases, en un lugar donde, como digo, debiera haber una estimulación para que todos fuéramos mejores y conectáramos con más sabiduría, con más conocimiento, ¿no? Existan estas arañas en donde nada más quieran, pues esto, como imponerte su envidia, ¿no? Y hacer que sienten y que ganan este poder sobre ti nada más porque les sale de los pantalones. Eso es injusto. Y entonces, si ustedes algún día se topan con un maestro, una maestra narcisista, de veras, expónganlo. Y luego también sucede esto. O sea, también he tratado yo casos en mis sesiones de maestros empáticos que son víctimas de maestros narcisistas, también así joden, ¿no? En donde empiezan a confabular así con los directores de la escuela o con otros maestros y empiezan a castrar a estos maestros porque son más buenos, porque son más bonitos, porque los alumnos los quieren más y estos otra vez se vuelven a llenar de envidia y empiezan a castrarlos y también acaban a veces teniendo que dejar la escuela o muy deprimidos, y no es justo, la verdad. Entonces, si tu caso es uno de estos, o tú estás viendo este capítulo por algo por el estilo, pues no te dejes. Si necesitas una asesoría personal, pues escríbeme y yo te ayudo a ver qué se puede hacer para, pues, exponer a una de estas arañas, porque de verdad es súper molesto que existan, como digo, en un ambiente, en un ámbito en donde pues todos tendríamos que ayudarnos, que apoyarnos y que hacer que se enriquezca el conocimiento, que crezca, no que se haga más chiquito, que desaparezca. Un maestro narcisista no va a soportar críticas, no va a soportar que lo debatas, no va a crear debates sanos. Bueno, tú también fíjate cómo dices las cosas, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, algún día a lo mejor le señalas a algún maestro o algo, pues trata de hacerlo de una manera cortés, porque obviamente a nadie nos gusta que nos expongan públicamente, ¿no? Pero si esta persona no es capaz a lo mejor de aceptar un error, no es capaz como de tener la humildad, a lo mejor de absorber inclusive nuevos conocimientos, porque pues así es la gente sabia, absorbe nuevos conocimientos todo el tiempo, pues entonces podríamos estar ante un maestro, un profesor narcisista. Y entonces hay que ponerse las pilas. También puedes pasar desapercibido, tratar de llevar la fiesta en paz, pero estas arañas saben cuando sabes y de alguna manera te van a joder cuando menos lo esperes. Y si se trata, por ejemplo, de un maestro sociópata, pues vas a disfrutar mucho viéndote sufrir, ¿no? Hay de todo. Y bueno, y no voy a poder cerrar este capítulo sin mencionar, obviamente, también a este tipo de profesores o de profesoras que pueden llegar a caer en una especie de abuso sexual hacia sus alumnos. Es decir, que pueden llegar a chantajes de ese tipo. En mi universidad también había un maestro en particular que hacía mucho ese juego, ¿no? De casi no pasaste, pero casi si me haces el favor, ¿no? Te paso. Y yo me acuerdo, bueno, además era muy listo porque escogía a las chicas más vulnerables, a las que sabía, o a las más golfillas, ¿no? A las que sabía que a lo mejor se iba a tener esa respuesta, y no se metía con las más listas o con las que teníamos caras de cabroncitas y que sí íbamos a acusarlos, ¿no?
Entonces, pues escogía muy bien a sus víctimas. Pero hay muchos profesores y profesoras que podrían estar utilizando también esta herramienta de control o de humillación, ¿no? Para controlar a sus alumnos. Y chicos y chicas, personas que estén viendo este capítulo, si conocen un caso de esto, hay que denunciarlo. Ya no recuerdo yo en qué capítulo denuncié. Pues sí, de cómo evitar que tus hijos sean abusados sexualmente. Creo que en ese capítulo conté un poco esta historia de este maestro de música que yo tenía en mi escuela, en donde también estaba abusando, se sentaba en la banquita y metía mano, y como también armé un revuelo, y esto fue en primaria, o sea, esto es cuando tenía como yo 11 años, en donde pues desenmascaramos a este maestro que estaba abusando de varios niños en la escuela, ¿no? Y yo así que otra vez yo y otra amiga organizamos todo, nos fuimos a la dirección porque pues nadie se atrevía a decir nada. Es justamente cuando sientes esta digamos, imposición de poder en donde te pueden afectar por tus calificaciones o por tal, pero a veces es que llega un punto en donde nada más te queda más que defenderte y lo tienes que hacer. Pues bueno, ya no me prolongo más con este capítulo. Pónganle like si les gustó. Es muy importante ponerle like porque así más gente lo va a ver. Y si no se han suscrito a este canal, pues suscríbanse. Todas las semanas publico 2 veces, jueves y domingo. Y bueno, pues no se pierdan estos capítulos. Antes era martes y jueves, ahora jueves y domingo. Voy cambiando, me voy adaptando, pero pues bueno, pónganme sus comentarios, sus dudas aquí abajo, y si quieren que haga algún capítulo sobre algo, pues escríbamelo, yo encantada se los hago, encantada se los pongo. Y bueno, me gusta mucho escuchar sus comentarios, los espero aquí abajo, les mando un besote, no se dejen.